La profesora de mi hijo me preguntó, ¿por qué tu hijo sabe una lengua que la CIA declaró extinta en 1987? La señora Patton estaba parada en la puerta del aula sosteniendo una tablet, mostrando un vídeo de mi niño de 7 años, diciendo palabras que yo nunca había oído en la vida. El sol de la tarde entraba por las ventanas detrás de ella, dejando su pelo gris casi blanco. Yo había ido ahí para una reunión normal de padres, pensando que íbamos a hablar de las notas de matemáticas de Oliver o de cómo se pierde cuando lee. En cambio, ella me enseñaba imágenes de mi hijo, hablando con fluidez. Una mezcla de chasquidos, cambios de tono y sonidos roncos que parecían imposibles saliendo de la boca de un niño. No entiendo, dije mirando a Oliver en la pantalla. Él estaba sentado en su pupitre durante el tiempo libre, susurrando solo mientras dibujaba. Los sonidos que salían eran intencionales, organizados. Eso no era tontería, eso era un idioma de verdad. La mano de la señora Patton temblaba un poco mientras sostenía la tablet. Tengo doctorado en lingüística. Pasé 6 años investigando lenguas en peligro antes de hacerme profesora. Lo que tu hijo está hablando es Koresh. Es una lengua de un pequeño grupo étnico del Cáucaso, que lingüistas soviéticos documentaron en los 70. En 1987, la base de datos de preservación cultural de la CIA la declaró extinta. El último hablante conocido murió en 1986. Tal vez haya 3 personas en el mundo capaces de reconocer lo que estoy oyendo, y yo soy una de ellas. El pasillo de repente se sintió demasiado estrecho. Otros padres pasaban por nuestro lado yendo a sus propias reuniones, hablando de ferias de ciencias y excursiones escolares, preocupaciones normales, vidas normales. Volví a mirar el vídeo. Los labios de Oliver se movían con la precisión de alguien que lleva años hablando eso. No de un niño que nunca salió del suburbio de Maryland. Quizás lo oyó en algún lado, un documental o un juego. La señora Patton negó con la cabeza. Señora Reeves, no existe documental. No hay grabación disponible para el público. La única documentación que queda del Koresh está guardada en archivos clasificados. Los lingüistas soviéticos que lo estudiaron murieron todos en los conflictos de los 90. Sus investigaciones fueron confiscadas por agencias de inteligencia y enterradas. Cuando digo extinta, quiero decir borrada a propósito. El pueblo que la hablaba fue limpiado étnicamente. Las aldeas fueron quemadas. La CIA la declaró extinta, no porque el último hablante murió de forma natural, sino porque quería que el mundo olvidara que había existido. Sentí que mi bolso se deslizaba del hombro y lo agarré por reflejo. ¿Por qué la CIA querría borrar una lengua? Ella miró a los lados del pasillo antes de responder, bajando la voz casi a un susurro, porque el pueblo Koresh fue testigo de algo durante el colapso soviético que intereses poderosos no querían registrado. Sus historias orales tenían información sobre programas de armas, fosas comunes y crímenes de guerra que implicaban a autoridades americanas y rusas. Borrar la lengua significaba borrar el testimonio, sin hablantes, sin testigos, sin responsabilidad. Mi garganta se cerró. ¿Estás diciendo que mi hijo de 7 años de alguna forma sabe una lengua que agencias de inteligencia destruyeron a propósito? Eso es imposible. La señora Patton abrió otro vídeo. Este de hace 3 días. Oliver estaba en el recreo, sentado solo bajo un árbol, sosteniendo una piedra gris lisa y hablando con ella en esa misma lengua imposible. Su expresión era seria, casi respetuosa, como si la piedra pudiera entenderlo. Llevo registrando esto 2 semanas. Habla cuando cree que nadie lo escucha. Habla con objetos, consigo mismo, con el aire, y no son pedazos o frases rotas. Es fluido, nivel nativo, la gramática perfecta, los patrones tonales exactos. Señora Reeves, necesito saber dónde lo aprendió, porque si tuvo acceso a materiales que no debían existir, puede haber consecuencias graves. Quise reírme. Quise decir que estaba equivocada, que mi hijo solo hacía ruiditos, que todo era un malentendido. Pero había visto los vídeos, oído la complejidad, y en el fondo de mi mente un recuerdo empezaba a subir. El despacho de mi padre, el único cuarto de la casa al que nunca pude entrar de niña. Las grabaciones que escuchaba tarde en la noche, cuando creía que todos dormíamos. Mi padre, que murió hace 6 meses y le dejó a Oliver un baúl cerrado en el testamento. El camino a casa. Fue un borrón. Llamé a mi marido desde el coche y le dije que teníamos que hablar en cuanto llegara. Denise estaba en el garaje cuando paré, arreglando equipo de pesca para un viaje que planeaba el mes que viene. Vida normal siguiendo tranquila mientras mi mundo se ponía patas arriba. ¿Qué pasó?, preguntó al ver mi cara. Le conté todo, la revelación de la profesora, la lengua extinta, la clasificación de la CIA. Él escuchó poniéndose cada vez más confundido. Luego negó con la cabeza. Amor, seguramente exageró. Tal vez Oliver cogió alguna lengua inventada de un vídeo de YouTube. Los niños hacen eso. ¿Recuerdas cuando intentó aprender Klingon? Yo quería creerle, pero las credenciales de la señora Patton y su miedo habían sido demasiado reales. Tenemos que ver qué dejó tu padre para Oliver. El baúl. La expresión de Denise cambió. El baúl de tu padre. Ese que dijiste que no debíamos abrir para no invadir su privacidad. Yo ya iba hacia el sótano donde lo guardamos hace 6 meses. El baúl era verde militar, reforzado con candado de combinación que nunca había intentado abrir. Las instrucciones de mi padre en el testamento eran claras. Abrirlo solo para Oliver cuando él preguntara por las grabaciones. En ese momento pensé que solo estaba siendo enigmático. Siempre fue reservado sobre su trabajo de traductor para varias agencias del gobierno.
Ahora esas palabras parecían amenazantes. Dennis me siguió escaleras abajo. ¿Qué grabaciones? Tu padre nunca me habló de grabaciones. Lo mencionó exactamente una vez cuando yo tenía 16. Lo pillé llorando en el despacho tarde en la noche. Botella de whisky vacía en la mesa y voces extranjeras saliendo de altavoces que no veía. Cuando pregunté qué era, me miró con ojos que no reconocía y dijo, las voces de personas que ya no existen. Personas que no pude salvar. Salí de ahí y nunca volví a preguntar. Ahora me preguntaba si esas voces hablaban Koresh. El baúl estaba en la esquina detrás de cajas de adornos navideños. Lo evité, durante meses, diciéndome que respetaba el deseo de mi padre, pero en realidad tenía miedo de lo que podía encontrar. La muerte de mi padre fue repentina. Derrame a los 72 mientras trabajaba en el despacho. Los paramédicos dijeron que llevaba horas muerto cuando mi madre lo encontró. El ordenador todavía encendido, auriculares puestos, reproduciendo algo que ella no identificó. Ella lo apagó sin escuchar. Dennis me ayudó a sacar el baúl a la luz. ¿Sabes la combinación? Negué con la cabeza. Pero, al mirar el candado, la memoria muscular tomó el control. Mis dedos fueron a los números antes de que la mente los recordara. 3, 4, 87. Mes de nacimiento de mi padre. Mi cumpleaños y el año del primer hijo. El año en que nací, el baúl se abrió con un clic. Dentro había cosas que no tenían sentido juntas. Grabadoras digitales de audio. Decenas de ellas, todas etiquetadas con fechas y códigos. Fotos de personas que no conocía. En su mayoría ancianos con rostros marcados vistiendo ropa tradicional, que no reconocía. Mapas con coordenadas y anotaciones en la letra de mi padre. Y en el fondo una carta con mi nombre en un sobre nunca sellado. Dennis cogió una de las grabadoras. ¿En qué diablos estaba metido tu padre? Abrí la carta. La letra de mi padre estaba más temblorosa de lo que recordaba, sugiriendo que la escribió cerca del final. Evelyn, si estás leyendo esto, yo ya me fui. Y Oliver empezó a hablar Koresh. Sabía que este día llegaría. Le puse las grabaciones desde bebé, cuando venían a visitar, cuando lo dejaban conmigo los fines de semana. Las ponía mientras dormía. El cerebro de los niños absorbe idiomas distinto al de los adultos. A los 7 u 8 años estaría fluido sin saber el motivo consciente. Perdón por hacerlo sin tu permiso, pero no tenía opción. El pueblo Koresh no se extinguió en 1900.